Gracious Heavenly Father, this morning as we begin, this afternoon and this evening as we finish this Sabbath day, we pray, Lord, that you would bless our time together. Padre querido, al iniciar el mensaje esta noche, queremos pedirte que bendigas el tiempo que nos queda juntos, We pray that you would bless our presentation this evening. que puedas bendecir la presentación esta noche. As we look at how prophecy is being fulfilled and also is counterfeited, Al ver cómo la profecía está siendo cumplida, pero también analizar el counterfeit. how it's being thwarted or taken in different direction by other individuals. Cómo está siendo manipulada para engañar a mucha gente o cómo está siendo presentada de otra manera. We just pray that you would guide us through your Holy Spirit this evening. Pedimos que nos bendigas y nos guíes en el Espíritu Santo esta noche. Amen. Amén. So, counterfeit, falsificación. Gracias, chicos. There are things shaping up in our world today that make it very clear that we're nearing the end of time. Hay cosas que están ocurriendo en el mundo que obviamente están mostrando que nos acercamos a ese Not tiempo del only fin. that we're nearing the end of time, No solamente que estamos cerca, we are in the end of time. sino que estamos en el tiempo del fin. I believe that we're in the very tippy toes of history and the image of Daniel 2. Estoy seguro que estamos en la punta de los dedos de los pies de esa imagen de Daniel 2. And recently we've seen events taking place all around the world. Y últimamente estamos viendo eventos que están ocurriendo en el mundo. We've had wars and rumors of wars before. De hecho, guerras y rumores de guerra siempre hemos tenido. We've had huge wars. Hemos tenido guerras grandes. But we know these things will intensify before the end of time. Pero sabemos que estas cosas se van a intensificar antes del tiempo del fin. There will be a period of peace, Va a haber un periodo de paz, but then there will also be periods of tribulation. pero también va a haber periodo de tribulación. Today we're going to look at Israel and prophecy. Hoy vamos a hablar de Israel y la profecía. In much of the Christian world, they're looking at Israel for the fulfillment of prophecy. La mayoría del mundo cristiano está mirando a Israel para el cumplimiento de la profecía. And I just want to share with you from my perspective as having been living there for many, many years and working there, Y quiero compartir con vosotros de mi perspectiva, habiendo vivido allí durante muchos años y habiendo trabajado allí, what some of those more recent trends are. cuáles son algunas de esas tendencias más This recientes. is a difficult topic Es un tema difícil, because it's intertwined with politics. porque está muy mezclado con política. And I'm not interested in getting into politics. Y a mí no me interesa meterme en el tema político. I think we as Adventists have to be careful Creo que como adventistas debemos ser muy cuidadosos, because as Seventh-day Adventists we work in 200 and more countries. porque como adventistas trabajamos en más de 200 And we países serve a God who is the God of the kingdom of heaven that we belong to. y pertenecemos o servimos a un Dios que es el Dios del reino de los cielos al que pertenecemos nosotros. Partisan politics can often divide us in the church and cause us to lose sight of our mission. Tomar partido, ser partidista o meterse en política puede dividir a la iglesia en su misión. But at the same time, we need to keep our eyes open at what is taking place in our world A la vez hemos de abrir los ojos para darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo en la actualidad and be aware of the trends and what is taking place. y darnos cuenta de las tendencias que están ocurriendo alrededor nuestro. This is a book that I published a few years ago. It was our Sabbath school lesson study for the World Church. Hace algunos años tuve el privilegio de publicar el trimestre de escuela sabática para la iglesia. I should say my father published the book. I just helped revise it. De hecho, puedo decir que fue mi padre el que lo publicó y yo simplemente lo revisé. But I want to point out a very important principle as we begin. Pero quiero señalar un principio muy importante al comenzar este mensaje. And if you want more information about this, I would encourage you to read the book. Y si queréis más información, os animaría a leer este libro. It says in Exodus chapter 19, verse 5, En Éxodo 19:5 leemos: Now therefore, if you obey my voice and keep my covenant, por lo tanto, si obedeces mi voz y guardas mi pacto, you shall be my own possession among all peoples. serás mi propia posesión entre todas las naciones. And this is telling us that when God makes a covenant with his people, whether that's Israel or whether that's the church, Y esto nos dice que cuando Dios hace un pacto, sea con Israel o con la iglesia, that God's covenant is always conditional upon our response to his covenant. que el pacto está condicionado a nuestra respuesta a esa oferta que se nos hace. There are prophecies that are unconditional. Hay profecías que son incondicionales. Jesus will come again. Jesús volverá. Whether what we do or what we not do, Jesus will come again. Hagamos o no hagamos, Jesús va a volver. We can help in the process of winning souls, Podemos ayudar en el proceso ganando almas, but Jesus certainly will come again. pero ciertamente Jesús volverá.
That's an unconditional prophecy. Es una promesa o una profecía incondicional. That's found, the unconditional prophecies are found in Daniel and Revelation. Profecías incondicionales las encontramos en Daniel y Apocalipsis. But the conditional prophecies are those prophecies often made to Israel Pero esas profecías condicionales con frecuencia se hicieron a Israel, that we find were broken over and over again. que encontramos que se rompieron una y otra vez. One of the important prophecies in Daniel is found in Daniel 9:24. Una de las profecías importantes que encontramos en Daniel lo encontramos en el capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. This 490-year prophecy was prophesied by Daniel, giving the Israelites who were going back to Jerusalem a time period of probation. Esta profecía fue señalada por Daniel, dándole 490 años al pueblo judío que volvía del cautiverio babilónico para que tuvieran ese tiempo de prueba, 490 años. We talked about this prophecy this morning, very specifically relating to Jesus Christ. Hemos hablado específicamente de esta profecía esta mañana, hablando del tiempo de Jesús. But as we know, Jesus was rejected. Pero como sabemos, Jesús fue rechazado. And we know that at the end of this prophecy, Stephen was stoned. Y sabemos que al final de esta profecía, Esteban fue apedreado. Exactly 490 years later. Exactamente 490 años después. Bringing that period of Israel as being the nation to carry the message to the world to a close. Haciendo que el periodo de Israel como nación que tenía que proclamar el mensaje se cerrara al final de esta profecía. Jerusalem still is the center of the three great monotheistic religions. Jerusalén sigue siendo el centro de las tres grandes religiones monoteístas. Where the temple once stood, Donde una vez estuvo el templo, today we have the Dome of the Rock. hoy tenemos el Dom de la Roca. Standing in the very place where Solomon built his temple En el many mismo years lugar earlier. en el que Salomón había construido su templo muchos años atrás. The Dome of the Rock has been standing there for 1,333 years. Lleva el Domo de la Roca lleva 1333 años construido. It is the most magnificent. I know here in Spain you have Cordoba. Aquí tenéis Córdoba, I en know you España. have the Alhambra. Tenéis la Alhambra, But this is arguably even more beautiful. I have to say that carefully. pero tengo que decir esto con cuidado, me parece que este es un poquito más bonito. It's one of the magnificent examples of Islamic architecture. Es uno de los ejemplos de la arquitectura islámica magnífica, But it is the third most holy site of Islam. pero es el tercer lugar más sagrado del Islam. And it is here in this place that the Islamic people believe the final judgment will take place. Y es aquí donde los musulmanes creen que el juicio final tendrá lugar. They believe that Isa or Jesus will come, Ellos creen que Isha o Jesús vendrá, not as the Son of God, but as a prophet, no como el Hijo de Dios, sino como profeta, and that the place of judgment will be Jerusalem. y que el lugar del juicio será Jerusalén. This is also the place where the temple once stood. Este es el lugar en el que el templo estuvo una vez. And Jews come to pray at the western wall as close as they can come to that holy place. Y los judíos vienen a adorar a ese muro occidental lo más cerca que pueden del lugar santo. Last time we were there with a group here La última vez que estuvimos allí con un grupo de from vosotros, ASI and Safalis, de Asis a Feliz, we were standing in this crowd, aquí estuvimos en esta multitud. and all of a sudden Cliff Goldstein was there, Y de repente Cliff Goldstein apareció por aquí también. and then Ivor Myers was there. Who's that? Ivan Myers. Ivan Myers, otro pastor, estuvo por Anyway, allí. different pastors that we know from the United States. Pastores que conocíamos en Estados Unidos aparecieron. All the world comes together in this place. Todo el mundo se junta aquí. But this is a holy place for Israel. Es un lugar sagrado para They've Israel. been worshiping at this wall for hundreds of years. Han estado adorando o por lo menos orando en esta pared en este muro durante cientos de años. And they don't believe the Messiah has come yet. Y ellos no creen que el Mesías haya venido They've todavía. been waiting Ellos están esperando, siguen for esperando. thousands of years. Miles de años esperando. And they have read certain passages in Ezekiel that they believe will be the fulfillment of the Messiah when he comes. Ya han leído algunos textos de Ezequiel que creen que serán el cumplimiento del momento en el que el Mesías pueda volver.
Me llevo luego a la puerta, la que mira hacia el oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria de Jehová llenó la casa. They believe when the Messiah comes from the east, he will go over the Mount of Olives. Ellos creen que cuando el Mesías venga desde el oriente, atravesará el monte de los olivos. This is the Mount of Olives. Este es el monte de los olivos. This is the most important real estate and most expensive real estate in Israel. Este es la inmobiliaria más cara de Israel, la zona inmobiliaria más cara de Israel. Because the Jews believe if they're buried here, they will be resurrected when the Messiah Porque comes. ellos creen, los judíos, que si son enterrados aquí, resucitarán cuando el Mesías And he venga. will enter in through the eastern gate. Y ellos creen que entrará por la puerta oriental. Well, there's another prophecy in the next chapter as well. En el capítulo siguiente encontramos otra profecía. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie a por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por lo tanto cerrada. En cuanto al gobernante, por ser el gobernante, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. So again, they believe that this is a prophecy that will be fulfilled when the Messiah comes. Ellos también creen que esta es una profecía que se cumplirá cuando el Mesías venga. But this is not an apocalyptic prophecy. Pero esta no es una profecía apocalíptica. This is prophesied by Ezekiel, a contemporary of Daniel. Esta es una profecía de Ezequiel, que es contemporáneo de Daniel. And many scholars would argue that this is a prophecy that could have been fulfilled if Israel was faithful to what they were supposed to do. Y muchos estudiosos, muchos teólogos creen que esta es una profecía que se podría haber cumplido si Israel hubiera sido fiel a lo que tenía que hacer. On the other hand, what did Jesus do? Por otro lado, ¿qué es lo que hizo Jesús? Didn't he come into Jerusalem on a donkey? No entró en Jerusalén en un burrico, en un asno, And didn't he enter through the eastern gate? y no entró por la puerta oriental. So we see Jesus fulfilling these prophecies in his time. Así que a Jesús lo vemos cumpliendo las profecías en su tiempo. The problem today is that the gate is closed, it's shut. El problema es que la puerta, como podéis ver, está cerrada, está sellada. The text said it would be shut, El texto dice que sería cerrada, but it's been shut by the Muslims in 810. pero ha sido cerrada por los musulmanes desde el 810. It was opened during the Crusades by the Christians. Fue abierta durante las cruzadas por los cristianos. And then when Suleiman came back and rebuilt the walls, he closed it again. Y cuando Suleimán reconquistó Jerusalén, la reconstruyó y volvió a cerrar las murallas. And some people believe he closed it to keep the Messiah from coming. Y algunos piensan que las cerró para evitar que el Mesías pudiera venir. So there's a lot of buildup around this gate. Así que hay mucha obra de construcción alrededor de estas puertas. Expectations from the Jews Hay expectativas de los judíos that when the Messiah will come for the first time, he will go through this gate. que dicen que cuando el Mesías venga por primera vez y entrará por estas puertas. Expectations from the Muslims. También hay expectativa de los musulmanes. As we read here, that Jerusalem will be the center with all of Islam at the end of time. Tal como podemos leer, ellos dicen y afirman que Jerusalén será el centro de todo lo que ocurra en el tiempo del fin. And that this will be the marshaling of the day of judgment. Y que este será el contexto del día de juicio. And so two of the great monotheistic religions believe that something will happen here. Así que dos de las grandes religiones monoteísticas creen que algo va a pasar aquí. So the question that we have to ask is, Así que la pregunta que nos debemos hacer es, what role does Israel play in prophecy today? ¿cuál es el rol, el papel que juega Israel en la profecía hoy? Does it play any role? ¿Tiene acaso algún papel en la Does it profecía? play the central role? ¿Tiene el papel principal? This is what is dividing much of Christianity today. Esto es lo que divide al cristianismo hoy. So let's look at what prophecy is and what interpretations of prophecy exist. Veamos lo que es la profecía y qué interpretaciones de la profecía existen. I'm being a professor now with this information. Me convierto en profesor con esta información. We as Seventh-day Adventists have inherited the historicist interpretation of prophecy. Nosotros como adventistas hemos heredado la visión histórica de la profecía. I remember when I was a young man, I thought that we were the only ones that had anything to do with historicism. De hecho, yo pensaba cuando era joven que éramos los únicos que teníamos esta perspectiva histórica o historicista. But it was the Protestant Reformation that rediscovered this method of
of prophecy from the biblical writers themselves. Pero fue la Reforma Protestante la que redescubrió esta interpretación bíblica de los propios escritores bíblicos. The Protestant Reformation received their impetus, their beginnings, their whole purpose based on prophecy. Toda la Reforma Protestante tuvo su origen, su propósito nació justamente en la interpretación histórica de la profecía. And they identified the little horn of that time, the man of sin at that time, the beast of Revelation 13, E interpretaron el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis with the medieval church of their time. con la iglesia medieval de su And the tiempo. abuses that they saw very clearly taking place that fulfilled these descriptions. Y los abusos que ellos vieron con sus propios ojos ver y que cumplían estas But then profecías. two other interpretations emerged at the same time, a little bit later. Pero un poquito después de la Reforma, otras dos interpretaciones posibles surgieron. And I'm sorry to say this, but they originated here in Spain. Pero quiero que sepáis, aunque me dé pena decirlo, You know que this already. las dos se originaron en España. Y Two muchos ya lo Two sabéis. Jesuit scholars. Fueron dos jesuitas. One brought about the idea of preterism, Uno trajo la idea del preterismo, that all of the prophecies, if there were any prophecies, were fulfilled long ago, and they probably was not much prophecy anyway. y este decía que todas las profecías, si es que existen las profecías, ya habían sido cumplidas en el pasado. And another one suggested that they were all in the future. Y el otro interpretó lo contrario, que todas todavía se habían de cumplir en el futuro. That's called futurism. Eso se llama futurismo. And they thought that everything that the Protestants were saying had to be taking place in the future. Y ellos decían o interpretaban que todo lo que los profetas estaban diciendo tendría lugar en el futuro. Today there's a new method of interpretation that's very prevalent. Hoy hay un nuevo método de interpretación que es el que más prevalece. By the way, those two other ones didn't gain much hold in the 15th century. Que sepáis que esos dos, preterismo y futurismo, no 16th century. tuvieron demasiado arraigo en el siglo XVI, But they're very prominent today. pero hoy son muy prominentes. And the one that is most prominent today is idealism. Y el que prevalece hoy en día es el idealismo, That spiritualizes all of these prophecies into, good and evil, and you don't really have anything specific anymore. que de alguna forma idealiza todo en bueno y malo y no hay nada específico nada más. I'm going to say something here carefully. Voy a decir algo con cuidado. We are not immune from these influences in our church. No somos inmunes a estas influencias en nuestra iglesia. We have to be careful students of prophecy. Tenemos que ser cuidadosos o estudiantes cuidadosos de la Because profecía. even today there are movements in our church that would like to adopt some of these different methodologies that are very different from the ones that we have had in the past. Porque incluso en nuestra iglesia hay movimientos que les gustaría mucho adoptar estas interpretaciones que son muy diferentes a las que hemos tenido tradicionalmente. If we look at this list here, Si miramos esta lista aquí, only two of these still believe really in prophecy. dos de ellas solamente creen en la profecía. Historicism, El historicismo, which sees prophecy continually expanding and moving through time, que es la que ve la profecía de alguna forma creciendo y expandiéndose a lo largo del tiempo, and futurism or dispensationalism that sees everything taking place at the very end. o el futurismo o dispensacionalismo, que lo que hace es verlo todo cumplirse en el futuro. And if we compare these two, Y si comparamos estas dos, they are very different. son muy diferentes. In historicism, the covenant is conditional. En el historicismo, el pacto es condicional. But in dispensationalism, the covenant to Israel has to be fulfilled literally. Pero en el dispensacionalismo, el pacto con Israel se tiene que cumplir literalmente. David has to be seated on his throne again literally. David se tiene que volver a sentar en el trono literalmente. We believe that after the stoning of Stephen, spiritual Israel became, we all could come into the covenant through accepting Jesus Christ. Nosotros creemos que después del apedreamiento de Esteban, el Israel es el Israel espiritual al que todos podemos pertenecer creyendo en Jesús. But dispensationalists have split the world into two groups. Pero el dispensacionalismo separa el mundo en dos grupos. The church La iglesia and Jews or Israel. y los judíos e Israel. They are not part and the same anymore. No son lo mismo. And they have
Yeah, anyway, it's very complicated. I'll continue. Es complicado, así que sigo. Historicism saw the Antichrist as the papacy and the 1260-day prophecy, year prophecy. El historicismo vio al anticristo en la figura del papado en esos 1260 años de la profecía. But the Antichrist in dispensationalism is a future Antichrist coming from somewhere in Europe. Pero el dispensacionalismo interpreta al anticristo como un futuro dirigente en algún país de Europa. We'll talk about the others as we move along. De los que vienen, de los que siguen, hablaremos al continuar con el tema. Where does futurism come from? ¿De dónde viene el futurismo? It's very interesting. Es muy This interesante. is a secular volume that just came out from Oxford University a few years ago. Este es un número de una publicación secular que viene de la Universidad de Oxford. It's not written by an Adventist. No está escrito por un adventista. Futurism argues that Revelation looks beyond the first century to the period immediately before the end times. El futurismo argumenta que el Apocalipsis mira desde el primer siglo, más allá del primer siglo, al periodo inmediatamente antes del final de los tiempos. Thus, the book was not written for those who received it, Así que el libro no fue escrito para aquellos que lo recibieron, but the book of Revelation was written for much, much later. sino que el libro de Apocalipsis fue escrito para mucho, mucho más tarde. Jesuit scholars after the Reformation refined this approach to prove that current attempts to identify the Pope as the Antichrist could not possibly be true, since Go ahead. the Antichrist will not be revealed until far into the future, just before the parousia or second coming of Jesus. Teólogos jesuitas, después de la Reforma, redefinieron o por lo menos refinaron este acercamiento para probar que los intentos actuales para identificar al Papa como el anticristo no podrían ser ciertamente ciertos porque el anticristo no se revelaría hasta mucho más adelante, justo antes de la segunda venida. Two of these scholars that are Jesuit scholars are these scholars that are mentioned here. Dos de estos teólogos que han sido mencionados aquí. And it's interesting because when the Great Awakening took place, the Second Great Awakening in the United States with Ellen White and with Joseph Bates and our pioneers, Es interesante porque a la vez que se estaba produciendo este segundo despertar con nuestros pioneros Bates y Elena White, these ideas were not popular yet at all. estas ideas no eran populares todavía. They were not popular anywhere in the world. Ni siquiera eran populares en ningún lugar del mundo. In fact, futurism and dispensationalism had hardly any impact. De hecho, el futurismo y el dispensacionalismo apenas tenían un impacto. The New World was focused still on historicism. Todavía el mundo, o por lo menos el mundo en el que se movían, estaba enfocado en el historicismo. Yesterday, Giselle showed the great seals of Harvard and Princeton and Yale. Ayer nos mostraba Giselle los grandes sellos de Princeton y Harvard, etc. Those universities, their presidents were historicists. Los presidentes de esas universidades eran historicistas. They wrote copiously books about the historic fulfillment of prophecy. Ellos escribieron libros acerca del cumplimiento histórico de las profecías. So our pioneers did not invent something. Así que nuestros pioneros no inventaron They algo. inherited something Ellos heredaron algo. that had been part of the thinking of Protestant Christianity for hundreds of years. Que era parte del pensamiento protestante durante siglos. But when the great disappointment came Pero cuando vino el gran chasco, in October 22, 1844, en octubre, el 22 de octubre del some 44, people left the church altogether, left these churches, these Advent churches altogether. algunos abandonaron el movimiento adventista, Some sought new ideas and new thinking and tried to figure out what was going on. algunos intentaban buscar algunas ideas, algunas formas nuevas de interpretar qué estaba pasando. And one of those groups Y uno de esos grupos was a movement that had started a few years earlier in England, era un movimiento que se había iniciado hace algunos años en Inglaterra, but became more popular as a result of the great disappointment. pero que se popularizó precisamente a causa del chasco. John Nelson Darby is believed to be one of the founders of this movement. John Nelson Darby es uno de los que se creen fundadores de este movimiento. He is considered the father of dispensationalism. Se le considera el padre del dispensacionalismo. And he didn't have much impact in the beginning, but after 1844, No tenía mucho impacto al principio, pero después de 1844 everything changed. todo cambió. And you can see here, 1844, Ahí podéis ver, Darby 1844, was before that.
Darby había iniciado but antes, classical dispensationalism began at that time. pero el dispensacionalismo clásico empezó en ese tiempo. And this is just a chart showing how different ideas from this movement came about. Este es un esquema donde las diferentes ideas de este movimiento empezaron a juntarse. So what do they do with the prophecies that historicists have understood? ¿Qué es lo que hacen con las profecías que el historicismo ha entendido? They take that last week of the 70-week prophecy, the 490-day prophecy of Daniel 9, Ellos toman la última semana de las 70 semanas o 490 años de Daniel 9 they divorce it from having anything to do with the first coming of Jesus. y la separan absolutamente que tenga algo que ver con la primera venida de Jesús. They block that completely out. Lo sacan, lo aíslan. Okay, here it is. They block it completely out, and they move that week of 7 years. They move that week all the way to the end of time. Y agarran esa semana y la llevan hasta el final de la historia. And they believe that the dispensation of the church during the 2,000 years from the death of Christ to today is this dispensation. Y ellos creen que la dispensación, el tiempo de la iglesia es desde la muerte de Cristo por 2000 años el tiempo que And estamos that viviendo. week is still to be fulfilled in the Y que future. todavía la semana que falta se ha de cumplir en el futuro. And they believe Y that ellos what will creen set this all into motion, Que lo que pondrá todo esto en marcha, or what they believed would set this into motion, lo que ellos creen que va a poner todo esto en marcha, would be God's literal fulfillment to Israel es el cumplimiento literal de Dios hacia Israel as the fulfillment to his Old Testament covenants. como el cumplimiento del pacto del Antiguo Testamento. And when Israel was established as a state in 1948, Cuando en 1948 Israel se estableció como Estado, dispensationalist Christians los cristianos dispensacionalistas rejoiced because this was, in their mind, the fulfillment of prophecy. lo celebraron porque para ellos en su mente esto era el cumplimiento de la profecía. Now, let me make something very clear. Ahora dejadme que yo aclare algo. Anyone establishing a country has a right to establish a country. Cualquiera que establezca un país tiene el derecho a establecer un They país, have a right to establish a constitution, a government, and all of these things. con todo lo que eso conlleva, una constitución, un gobierno, etc. And they can be recognized for that. Y por eso se les puede reconocer. We're not saying anything against Israel or the state of Israel, No estamos diciendo nada en contra de Israel o del Estado de Israel, but we need to ask the question, is this actually a fulfillment of biblical prophecy? pero nos tenemos que preguntar, ¿es esto acaso el cumplimiento de la profecía bíblica? And historicists would say no, Y los historicistas diremos no, because today's Israel is spiritual Israel. porque hoy Israel es el Israel espiritual. Whether you're Jewish or whether you are from any other race or nation, Seas you can be judío, part of spiritual Israel. seas judío o de cualquier otra raza o nación, tú puedes formar parte del Israel The espiritual. New Testament and the writings of Paul make this very, very clear. El Nuevo Testamento y en particular los escritos de Pablo esto lo dejan muy claro. This book came out in the 1970s. En los 70 apareció este libro. It was a person that had attended Dallas Theological Seminary in Texas. Era una persona que había atendido el seminario en Dallas, en Texas. His name was Hal Lindsey, Ese es el nombre. and he wrote a book called The Late Great Planet Earth. Y el libro que había escrito es el gran y tardío planeta Tierra. This little paperback book Este pequeño libro, published and sold 70 million copies. que sepáis que vendió 70 millones de copias. At that time, it was the great popularizer of the dispensationalist idea of what would take place. En aquel momento fue el gran el que expandió y popularizó la idea del dispensacionalismo Because- y que tendría lugar. Not only did they believe that Israel had just been established as a nation and this was a fulfillment of prophecy, No solamente decían y defendían que Israel había sido establecida y que eso era un cumplimiento de la profecía, he believed that 40 years later, sino que él creía que 40 años después, a generation or so, una generación más o menos, the rapture would take place, the secret rapture, and all the Christians would be raptured into heaven. el rapto secreto tendría lugar y que los cristianos serían raptados al cielo. That would have been around 1988. Esto hubiera ocurrido alrededor de 1988. We're almost 40 years after that time. Hemos pasado ya unos 40 And in this años. book, he made 5 predictions, and they have all failed. En este libro hay unas 5 predicciones y todas han fracasado. But dispensationalism still moves on. Pero el dispensacionalismo sigue adelante.
Here we have an interesting picture. Aquí tenemos una foto interesante. Maybe you recognize this person here. Quizás reconozcáis a este señor aquí. In 1980, President Ronald Reagan was elected to be president of the United States. En 1980, Donald Reagan fue escogido como presidente de los Estados Unidos. For the first time, Por primera vez, for this election, en esta elección, Christians in America, the Christian right in particular, la derecha, la ultraderecha cristiana en Estados Unidos se unió actively to promote a presidential candidate. de forma activa para promover a un candidato a la presidencia. They didn't like Jimmy Carter No les gustaba Jimmy Carter because Jimmy Carter was more sympathetic towards the Palestinian cause. porque él era más, simpatizaba más con la causa palestina. And they wanted a president that would be supporting Israel. Y ellos querían un presidente que fuera alguien que soportara a Israel Because of their view of prophecy. por su visión de la profecía. This person over here Esta persona aquí is Jerry Falwell, es Jerry Falwell, one of the most famous dispensationalist Christian activists of that time. uno de los dispensacionalistas más famosos y más activos de esa época. And the Christian Coalition he was the president of the Christian Coalition. Él era el presidente de la coalición cristiana. And they worked together to get Ronald Reagan elected. Y ellos trabajaron para que él fuera elegido, Donald You can Reagan. look this up later. Lo podéis mirar más tarde. Ronald Reagan had read Hal Lindsey's book, The Late Great Planet Earth. Pero Ronald Reagan había leído el libro que hemos mencionado antes. And he believed that perhaps the Armageddon would happen in his lifetime and even during his Y presidency. él creía que el Armagedón quizás tuviera lugar en su vida o quizás incluso durante su presidencia. So religion and politics became very enmeshed after 1980. Así que después de 1980, la política y la religión empezaron a mezclarse mucho. You have to remember that Ronald Reagan was also the individual Tenéis que recordar también que Ronald Reagan fue el who made a individuo secret alliance with Pope John Paul II. que tuvo una alianza secreta con And Juan Pablo II and they worked together to bring about the fall of communism. que hizo que, o ellos dos, en su alianza, ocasionaron la caída del comunismo. Because communism was a major threat to Christianity and particularly to Catholicism. Porque el comunismo era una amenaza terrible para el cristianismo y en particular para el catolicismo. And by getting rid of communism and the USSR and that huge superpower, Y al librarse del comunismo y de Rusia, de la URSS, ¿no? De ese poder, podría facilitar la agenda. some of you have heard of this series. Algunos habréis escuchado de estas series. It was very popular in the 1990s. En los 90 se hicieron muy populares. Jerry Falwell said that this book, Left Behind, Jerry Falwell dijo que este libro, Dejados Atrás, was the most important book for Christians fue el libro más importante para los since cristianos the Bible was published. desde que se publicó la Biblia. And he promoted it heavily. Y lo promovió mucho. Movies have been made, Se han hecho películas, the books continue to sell, los libros se continúan vendiendo and they've made a major impact. And we might think, well, that was the 1990s, this is today. But this popularized this view even further in Christianity through this fictional series. Pero a través de esta serie de ficción, la visión dispensacionalista aún se ha hecho más popular hoy en día. This series taught that there would be a secret rapture, La serie lo que enseña es que habrá un rapto secreto, after which a temple would be built in Jerusalem. después del cual un templo será construido en And the Jerusalén Antichrist would appear there. y que el anticristo aparecerá allí. And all kinds of other things were believed. I haven't read the series, to be honest, but all kinds of other things would take place. Y otras cosas también ocurrirán, no he leído los libros. The Jews would be converted, Los judíos se convertirán and there would be a second chance for those who didn't receive the rapture at y the habrá, beginning y habrá una segunda oportunidad para todos aquellos que fueron dejados atrás después del to rapto, be saved when Jesus came again. para ser salvos cuando Jesús vuelva otra vez. And that the millennium will be here on this earth Y que el milenio será aquí en este lugar for 1,000 years. por 1000 años. It's very different from what we believe. Es muy as diferente de lo que Adventists, nosotros creemos como adventistas. because we believe Jesus will come in the clouds of heaven, Porque nosotros creemos que Jesús vendrá en las nubes del cielo, that he will not come to the earth, que no vendrá a la tierra, not walk on the earth, que no vendrá a caminar por la and tierra, that we will meet him in the air, y que nosotros seremos ascendidos para encontrarnos con Él, and that we will be in heaven with him for 1,000 years. y que seremos nosotros los que estaremos con Él en el cielo por 1000 años. During that time where we can look through the books En esos 1000 años en los que podremos revisar los libros and evaluate the judgments of Christ. y evaluar, revisar los juicios de Dios, And de we Jesús. believe Nosotros creemos in the pre-Advent judgment of the heavenly sanctuary. en el juicio
el juicio investigador, en el juicio antes de que venga Jesús, which must take place before Jesus comes, que tiene que tomar lugar antes de que Jesús venga, because there's only one chance. porque solamente hay una oportunidad. Because when he comes, those decisions will have been made and probation will have closed. Porque cuando Él venga, la gracia se habrá cerrado y las decisiones habrán And we sido will meet tomadas. him in the air, Y seremos ascendidos para encontrarnos con spend Él, eternity with him. para pasar la eternidad con Él. Eventually, after 1,000 years, coming back here. Después, a los 1000 años, la Nueva Jerusalén descenderá. So, in dispensationalist theology, all eyes today are focused on Israel. Así que en la teología dispensacionalista, todos los ojos están observando Israel. A physical place Un on lugar the other side of físico the Mediterranean from Spain. al otro lado del Mediterráneo desde España. And here we are getting into some more contemporary times Y aquí nos fijamos en tiempos más contemporáneos. because we see someone very familiar, Así que aquí veis a alguien que os puede sonar familiar. and we see standing next to him another man who you probably don't recognize. Y aquí tenéis a otro señor que quizás no reconozcáis. That's Jerry Falwell Jr., Este es Jerry Falwell Jr., who was president of Liberty University, the largest Christian university in America. Él era el presidente de la Universidad Liberty, la mayor universidad cristiana de Norteamérica. And if you've watched and followed the recent few weeks and months, Y si habéis seguido los últimos meses y and semanas the earlier presidential years of this president, y los años del primer mandato de este presidente, a very close connection has been made with the religious right again in America. se ha vuelto a hacer una conexión profunda e importante con la derecha cristiana en Norteamérica. On his first trip overseas ever as president of the United States, Como su primer viaje a través del océano como presidente de los Estados this Unidos, president went to 3 places él fue a 3 lugares, este in this presidente, order: en este orden. Saudi Arabia, Arabia Saudí, Israel, Israel and the Vatican. y el Vaticano. And when I saw the news in the United States, Y cuando vi las noticias en Estados Unidos, my tires were being changed on my car. me estaban cambiando las ruedas en el coche, I was waiting in the waiting room. estaba esperando en la sala de espera, Television was there. ahí estaba la tele, He was getting on Air Force One, se estaba subiendo a la Air Force and One the news commentator was saying y el comentarista estaba diciendo, he is going to bring together the 3 great world religions. el comentarista decía, él va a unir a las 3 grandes religiones. That was very interesting. Fue muy He was the interesante. first sitting president to visit the Western Wall in Jerusalem and pray there. Fue el primer presidente en visitar el Muro de los Lamentos y orar en ese lugar. And for many years, Por muchos años there had been attempts to bring the groups together ha habido intentos por unir a estos grupos, to try to make promises and to try to bring about peace in the Middle East. intentando a través de promesas causar o traer la paz en el Oriente Medio. Other presidents had promised to move the embassy to Jerusalem. Otros the US embassy. presidentes habían prometido llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, But this was a very, very delicate situation pero era un tema muy delicado because these presidents and the United States had also supported a 2-state solution with a Palestinian state and an Israeli state. porque la mayoría de presidentes norteamericanos habían siempre propuesto o apoyado la solución de 2 estados, Palestina e Israel, And both groups claim Jerusalem as the capital. y los 2 grupos, Palestina e Israel, claman o pretenden que Jerusalén sea la capital. So to recognize it as the capital for one group Así que reconocer que es la capital de uno de los grupos will not be interpreted well by the other group. no será interpretado de forma positiva por el otro And so grupo. this was the issue for many, many years. Y este fue el tema durante el debate durante muchos años. So it was quite a historic time in history Así que fue un momento muy histórico when this changed, cuando esto cambió. and when the U.S. embassy was placed in Jerusalem in 2018. Y en el 2018 la embajada norteamericana se colocó en Jerusalén. I watched the whole ceremony live. Yo vi la ceremonia en vivo. I was very interested. Me interesaba mucho. This is my second home. I spend a lot of time in this De place. hecho, lo considero mi segundo hogar porque he pasado mucho History tiempo was being allí. made. La historia se estaba cumpliendo. And it was interesting to watch the commentators and watch how things progressed and how things developed. Fue muy interesante escuchar a los comentaristas y ver cómo todo se fue desarrollando. This is the Religion News Service, a very prominent news service in the United States. Este es el servicio de noticias de religión que es muy importante en Estados Unidos. It asked the question, is the Jerusalem embassy part of God's grand plan?
Y la pregunta que se hacían ¿es la embajada en Jerusalén parte del gran plan de Dios? And then the subtitle, Y el subtítulo, many American evangelicals cheered because they understood the United States' recognition of Jerusalem as the once and eternal capital of Israel as a fulfillment of biblical prophecy. el subtítulo dice, muchos evangélicos americanos lo han celebrado porque creen que el reconocimiento de Jerusalén de parte de Estados Unidos como la capital única y eterna de Israel es un cumplimiento de la profecía bíblica. It was very interesting who was invited by the White House to be there for that event. Fue muy interesante ver quién fue invitado por la Casa Blanca para estar allí en ese evento. This is John Hagee. Él es John Hagee. He is the pastor of a very large church in Houston, Texas. Él es el pastor de una iglesia muy grande en Texas. He is a through and through dispensationalist, Es un hombre convencido del and he dispensacionalismo. was asked to have one of the prayers for the opening of the embassy in Jerusalem. Y él fue invitado a tener una de las oraciones en la apertura, en la inauguración de la embajada en Jerusalén. Another pastor from Dallas, Texas, Otro pastor de Dallas, en of a Texas, huge mega church, de otra iglesia de estas who's enormes, also a very strong dispensationalist, otro dispensacionalista arraigado, was asked to have another prayer for the opening of this embassy. fue también invitado a tener otra oración por esta embajada. This coin was minted by a group in Israel. Esta moneda fue acuñada por un grupo en Israel. It's not an official part of the currency, No forma parte oficial de la moneda, but it commemorates something pero sí que conmemora algo that, according to some people, was very significant with this move. que, de acuerdo con un grupo de personas, es muy significativo en este movimiento. It commemorates, as you can see, Conmemora, como podéis ver, someone in the foreground, alguien en la parte de adelante someone in the background. You recognize who that is? y alguien en la parte de atrás. ¿Lo reconocéis? That's Cyrus the Great, Es Ciro el Grande. the founder of the Medo-Persian dynasty. Es el fundador de la Kingdom. dinastía Medo-Persia. You can see it says the Persian Empire there. Ahí lo tenéis, el imperio persa o And then there's an Medo-Persa. artifact. Y hay un artefacto. Now, let me ask you a question. Dejadme que os pregunte algo. How long did Jeremiah prophesy for Israel to be in Babylon? ¿Cuánto tiempo profetizó Jeremías que estarían en Babilonia? Does anyone remember? ¿Alguien lo recuerda? 70 years. Yes, very good. Muy bien. 70 years. So, 70 years. 70 años. And you remember how Daniel was praying Y recordáis cómo Daniel estaba at the orando beginning of Daniel 9 al principio de Daniel because he 9, was studying Jeremiah and he realized that was about to be fulfilled. porque él estaba estudiando Jeremías y sabía que ese tiempo estaba por And he cumplirse. prayed a repentance prayer because Israel had fallen out of the covenant relationship with God. Y él elevó una oración de arrepentimiento porque Israel había caído de la relación de pacto con And he Dios. prayed for that covenant to be restored with God's people so that they could return. Y él pedía que el pacto fuera restaurado o la relación fuera restaurada para que ellos pudieran volver a Jerusalén. This artifact Ese artefacto is in the British Museum, está en el Museo Británico. and it describes by Cyrus Y es la descripción que hace Ciro how he defeated Babylon de cómo él derrotó Babilonia and he allowed the peoples to go back home. y cómo él permitió que los judíos pudieran volver a casa. Not just the Jews, but other peoples as well. No solamente los judíos, sino también otras personas. Now it's interesting Es interesante that this coin que esta moneda and this event that happened in Jerusalem with the embassy, y este evento que ocurrió en Jerusalén con la embajada norteamericana, the dedication happened on May 14, 2018. esto ocurrió el 14 de mayo del 2018. Exactly 70 years after the establishment of the State of Israel Justamente- in May 14, 1948. Justamente 70 años después de la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Now, I don't believe this is a fulfillment of prophecy. Desde luego no creo sea un cumplimiento de la profecía, We can make things happen too, pero right? también podemos hacer que las cosas ocurran. But people believe that this was the fulfillment of prophecy. Pero la gente creyó que esto era el cumplimiento de la And just as profecía. the 70 years was fulfilled that Jeremiah spoke of for the people to go home, Y así como los 70 años de los que habló Jeremías se cumplieron para que los judíos pudieran volver a finally this casa, place was recognized as the official home of a people, the same people. por fin este lugar era reconocido como el lugar oficial de las mismas personas, del mismo pueblo. Now, if you were around back then, and most of us were, Así que si estabas por ahí, y you la may have mayoría read about estábamos, this event. y somos conscientes de este evento, There was quite a bit of concern among other population groups in Israel. obviamente hubo una cierta preocupación en otros grupos como en Palestina.
All right, we're going to move on. Seguimos. We're going to talk about cows. Vamos a hablar de vacas. I know this is strange. Sé que esto es raro. I thought it was really strange De hecho, pensé que era muy raro, because I only heard about it last year. porque solamente escuché el año pasado. I mean, I should have been aware of this for a very long time. De hecho, tendría que haber sabido de esto hace ya mucho tiempo. I visited just before the Safalis ASI tour, I visited this site. Antes del tour de Asis a Feliz en Jerusalén, visité este lugar. I had done another tour with Hope Channel International, and I was waiting for 3 weeks before Safalis and ASI would arrive. Había hecho otro tour con New Hope International y ahora estaba esperando simplemente que la delegación de Sa Feliz y Asi vinieran. And so I invited myself. Así que me invité, I contacted the director of the excavations at Shiloh, contacté con el director de las excavaciones en Shiloh, a very good friend of mine, un buen amigo mío. and I said, I'd like to come and visit the site. Me gustaría venir a visitar el lugar. And he treated me like royalty. Y me trató como si fuera de la He picked me realeza. up. Me vino a He recoger, took me to the site that me llevó morning. a Shiloh esa I mañana. was with him all day excavating. Estuve todo el día excavando con él. It was a wonderful time. It was in the middle of the heart of the West Bank, West Bank. the Palestine area, Estamos en el área palestina, the occupied area. en la zona ocupada. The Israelis call it Judea and Samaria. Le llaman los judíos le llaman Judea Samaria. So we had to go in a very, it was kind of a place I don't travel to very much because it was in the heart of an occupied territory. De hecho, no es un lugar al que yo vaya con frecuencia porque está en el corazón de un lugar ocupado. It was in the middle of a settlement. Estaban en el centro de un asentamiento, And so we excavated there for a day. así que estuvimos excavando por todo el día. I had known about Shiloh, of course, for a long time. Or De Shiloh. hecho conocemos Shiloh durante mucho tiempo. For 300 years, this was the spiritual capital of Israel. Durante 300 años Shiloh fue la capital espiritual de Israel. This is where the tabernacle stayed for 300 years. Es donde estaba el tabernáculo durante 300 años. After it had come out of Sinai, Después de la salida del Sinaí, it stayed there. se quedó ahí. The Ark of the Covenant was there. El arca del pacto estaba The allí. priests were making sacrifices there. Los sacerdotes sacrificaban allí. And my friend, Dr. Stripling, Y mi amigo, el doctor Stripling, who's the director of the project, que es el director del proyecto, and his team, y su equipo, they believe they have found the place where the tabernacle stood. creen que han encontrado el lugar en el que el tabernáculo estuvo. So you can imagine, I wanted to see this place. Así que imaginad, yo quería ver ese lugar. And just to the side of it, Y en el costado, a few meters away to that wall, not that far, de distancia de aquí a la pared, no más lejos, they found piles and piles of bones. habían encontrado huesos y pilas y pilas de huesos. Bones that fit exactly the cuts and the type that would have been sacrificed in a place like this. Huesos que se correspondían con los cortes de los que animales que habrían sido sacrificados en un lugar como este. That was very convincing. Esto ha sido muy convincente. So I spent a day there. Así que pasé un día con I was él. even interviewed for a small video podcast while I was there. De hecho, me entrevistaron para un pequeño video podcast This is mientras estaba Dr. allí. Stripling. Él es el doctor Stripling, And so I was enjoying my time. así que me lo estaba pasando muy bien. I met some of the people that he works with there. It's a large project. Conversé y conocí a personas que trabajan con él porque es I un was proyecto really- grande. I was really impressed Estaba muy impresionado. how many buses of tourists were coming to this site. ¿Cuántos autobuses de turistas venían hasta este lugar? 8 buses came that day. De hecho, 8 autobuses llegaron ese día. Christians. Cristianos. They came to the site. Ellos venían al They lugar raised their hands and were praying over the site. y de hecho levantaban sus manos y oraban sobre el lugar. I've excavated many sites in Israel. Yo he excavado muchos lugares en Israel. Never had that experience. Nunca me ha pasado esto antes. But there it was. Ahí estaban. And when we left the site, Y cuando nos fuimos del we lugar, were walking around the road there. estamos caminando por la ruta And we were alrededor walking past that building over there. y estamos pasando aquel edificio de allí. And as we were walking, Dr. Stripling said to me, Y cuando estábamos marchando, el doctor me dice, "Those are the red heifers over there." ahí tienes las novillas, las vacas rojas allí. I'm like, "The what?" Y yo dije, ¿qué? I wasn't thinking about cows. No estaba pensando en vacas, I was thinking about archaeology and estaba pensando en history. arqueología e historia. And we just walked on. We got an ice cream, Nos tomamos un helado and it almost went
passed me completely. Y de hecho se me pasó. I mean, people have cows on their, on their farms and Así- things. That's la, fine. la gente tiene vacas en sus granjas, está bien. There they were. Ahí estaban, Young, red cows. vacas rojas. Well, let me tell you something. Dejadme que os diga algo. I don't know if you've seen any of this, but this has been at the center of a lot of attention in the last year. No sé si conocéis el tema, pero esto ha sido un tema muy importante en los últimos Because años. these weren't just any cows Porque estas no son vacas cualquiera, that are going to end up in some, steakhouse someday. que no van a acabar en una parrilla algún día. No, these were special cows. Son vacas especiales. I should have been reading my wife's book. De hecho, tendría que haber estado leyendo mi libro. She had this book in our library, Este libro está en la librería. and we bought it in 2012. Y fue So pu- 10 years earlier, I should have known about this. De hecho, tendría que haber sabido porque este libro fue publicado en el 2012. It talks about a cow Él habla de una vaca that needs to be sacrificed before the temple can be rebuilt in Jerusalem. que tiene que ser sacrificada antes de que el templo pueda ser reedificado en Jerusalén. The problem is that the red heifers are not everywhere. There have only been 9 of them since Abraham's time. El problema es que estas vacas, estas novillas rojas, no están en todas partes. Solamente ha habido 9 desde Abraham. To speed things up, American ranchers have been hard at work developing a breed to create the 10th heifer. Para acelerar las cosas, los granjeros americanos han estado trabajando duramente para desarrollar una raza, para poder tener la 10ª vaca roja. There is a passage in Numbers chapter 19 Hay un pasaje en Números capítulo 19 that a pure red heifer without any blemish whatsoever que una novilla roja pura, sin ningún defecto, needed to be sacrificed by the priests tendría que ser sacrificada por el sacerdote in order to purify the sanctuary before it was used for services. para purificar el santuario antes de que pudiera ser utilizado en sus servicios. And there's a Jewish scholar Hay un teólogo judío who lived around 1100, que vivió en el 1100, Maimonides, Maimónides, who said when the 10th red heifer is found, que dice que cuando la 10ª vaca sea encontrada, the Messiah will come. el Mesías vendrá. Now, he's not an inspired prophet, he's just a scholar, a Jewish scholar, but some think No es un profeta inspirado, es un teólogo judío, pero algunos dicen que esto es importante. and they now have attached this 1100 prophecy by a Jewish scholar Ellos ahora han unido esta profecía de un teólogo judío del siglo o del año 1100 to Numbers 19 con Números 19 and believe that this needs to happen y ellos creen que esto ha de ocurrir before the temple is built in Jerusalem, antes de que el templo sea reconstruido en which Jerusalén, must happen before prophecy is fulfilled in Israel. que ha de ocurrir antes de que la profecía se pueda cumplir en Israel. But there's a problem. Pero hay un problema. The Dome of the Rock would have to be knocked down or moved. El domo de la roca tendría que ser eliminado o sí, quitado del lugar donde está, Which would probably set off World War III. lo cual provocaría probablemente la Tercera Guerra Mundial. And this is a bit of a satire, by the way. Y esto es un poco satírico, por cierto, But since it's written in the Bible, which it's not written in the Bible, by the pero way, ya que está escrito en la Biblia, que no lo está, we may as well get on with it. pues hagámoslo. At least that's what some hardline Jews and Christians who are itching to bring on Judgment Day believe. O por lo menos esto es lo que algunos judíos del ala más extrema y cristianos que están deseando traer el día del juicio creen. So, Así que in 2022, en el 2022, in September, en septiembre, a rancher in Texas un granjero de Texas who has been working for years to find these red heifers que ha estado trabajando durante años para encontrar estas vacas, esta raza roja especial, finally pulled together 5 of them. finalmente reunió a 5 de estas vacas. They're perfect. Son perfectas, They're completely red. Son- The hoofs, son totalmente the rojas, fur,
todo el cuerpo. There's not a single white hair to be found anywhere on them. No se le puede encontrar ni un pelo blanco en la And this vaca. wealthy multimillionaire rancher Y este granjero multimillonario flew the 5 red heifers on American Airlines voló a las 5 vacas en American Airlines all the way to Israel to Ben Gurion International Airport in Tel Aviv. hasta el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv. Some of you I see are laughing a little bit. Sé que os estáis riendo un poquito, os It veo. sounds a little crazy, doesn't it? Suena un poco loco, ¿sí o no? But people are taking this very, very seriously. Pero la gente se lo está tomando muy en serio. Too seriously. Demasiado en serio. Too seriously. Demasiado en serio. Here they are. Aquí están. There's the rancher. Ahí tenéis al granjero. And this is what the rancher said. Y esto es lo que dijo este hombre. I didn't set out to do this, but right now I'm probably the best red heifer hunter in Texas. Nunca lo había pensado, pero en la actualidad soy el mejor criador de vacas rojas en Texas. The Bible says to bring a red heifer cow to purify Israel, La Biblia dice que hay que traer una vaca roja para purificar a Israel, and I may not understand it, y quizás yo no lo entienda, but I'm just doing what the Bible said. pero yo estoy haciendo simplemente lo que la Biblia dice. Does the Bible really say that? ¿Pero dice esto la Biblia? The prophecies came true, he says, Las profecías se han cumplido, dice, and the Jews are back in Israel. y los judíos han vuelto a Israel. That's 1948. Eso es 1948. Now they need to build a temple. Ahora necesitan construir el templo. But it's like buying a really nice car. Pero es como comprarse un coche muy bueno. The temple is like a car. El templo es como un coche. If you don't have the key, Si no tienes la llave, you aren't going anywhere. no te vas a ninguna parte. The red heifer is the key to making the temple work like it's supposed to. La novilla o la vaca roja es la clave para hacer que el templo funcione como se supone que tiene que hacerlo. The red heifer has to be sacrificed to purify the place of the temple so that it can be rebuilt. Esta novilla roja ha de ser sacrificada para que el lugar sea santificado y el templo pueda ser reconstruido. And look at who's standing around him. Y mira quién le rodea. They're working together with Jewish people there who also believe that the temple should be built. Están trabajando con judíos que también creen que el templo ha de ser reconstruido. And if you think that this is just a fringe group of people, Y si tú crees que esto es solamente un grupo raro de gente, look at who that is. mirad quién es ese. Do you know what the House of Representatives is in America? ¿Sabéis lo que es la Casa de los Representantes en Estados Unidos? This is the current speaker. Él es el portavoz. And this is an event that took place in January. Y esto es un evento que tuvo lugar en enero And it was all about the red heifer and coming together in prayer to make sure that God's prophecies would be fulfilled in the future. y tenía que ver con la vaca roja y con el hecho de que las profecías se pudieran cumplir. He is a staunch dispensationalist Christian. Él es un dispensacionalista cristiano. And here is the rancher. The rancher again is here, Aquí lo tenéis al granjero talking about the temple hablando del templo and the Golden Gate and what needs to take place on the Mount of Olives for that temple to be y de la rebuilt. puerta dorada y de lo que tiene que pasar para que finalmente el templo pueda ser reconstruida. This is in the mainstream in Christianity in the United States right now. Este es el pensamiento principal del cristianismo en Estados Unidos. All the furniture for the temple has already been built. Todos los muebles del templo ya han sido construidos. All of the clothing for the priests has already been designed and produced. Todas las ropas de los sacerdotes ya han sido diseñadas y producidas. The architectural plans are all in place and have been for over 2 decades. Los planes arquitectos ya están realizados, ya han estado ya preparados por más de 2 décadas. All we need Todo lo que necesitamos is a red heifer, es esa vaca roja, according to some of these people. de acuerdo a estas personas. And here they are. Y ahí las tenéis. But wait a minute, Pero un momento, isn't that a little strange ¿no es un poco raro to start sacrifices again in Jerusalem? que volver a empezar sacrificios en Jerusalén? Wasn't Jesus sacrificed once and for all? ¿No había sido Cristo sacrificado una vez y para siempre? Wasn't the sacrificial system of the Old Testament pointing towards the Lamb of God who was established before the foundation of the world? ¿Acaso los sacrificios del Antiguo Testamento no señalaban al Cordero de Dios que había sido señalado antes del fundamento o de la fundación del What mundo? happened when Jesus died on Passover on that Friday in Jerusalem? ¿Qué pasó aquella tarde cuando Jesús murió en la Pascua? Wasn't the curtain of the temple rent in half? ¿Acaso no se había rasgado el velo del templo en la mitad?
and the entrance to the most holy place was open, y la puerta al lugar santísimo se había abierto, breaking the sacrificial system because Jesus was the ultimate fulfillment of that? acabando con el sistema de sacrificios porque era el cumplimiento final de todo esto. Why would we need to sacrifice cows today ¿Por qué tendríamos que volver a sacrificar vacas to hoy make sure Jesus comes back? para asegurar de que Jesús va a volver? Or comes for the first time for the Jews? ¿O viene por primera vez según los judíos? This is a huge theological problem. Esto es un problema teológico enorme And it's not going away, I think. y creo que no va a desaparecer. And then we had October 7. Y esto ocurrió en octubre, 7 de octubre. And some of you may be thinking, who've watched the ebbs and flows and the escalations and de-escalations in the Middle East, Y algunos que quizás observáis o estáis atentos a las subidas y bajadas bélicas en el Medio Oriente, that this is just how it is. This is just another one of those things. que esto es simplemente algo más que ocurre y que, bueno, pues que tiene que pasar de vez en cuando. But it's not. Pero no fue así. This is not just one of those things. Esto no es una de esas cosas. As someone who's been traveling to that part of the world for 40 years, I can tell you this is something much, much bigger. Como alguien que ha viajado a este lugar durante más de 40 años, os estoy diciendo, esto que está ocurriendo es mucho más grande. We had a 6-day war in Tuvimos 1967. en una guerra de 6 días en 1967, We had it only lasted 6 days. una guerra que duró 6 días. We had the Yom Kippur War. Tuvimos la guerra del Yom Kippur. We've had other ups and downs. Hemos tenido otras subidas y bajadas, We've never had something like this for Pero- over a year. pero no hemos tenido algo así que ha durado un año. We've never had this much fighting and this much loss of life on both sides. Nunca hemos tenido una guerra que dure tanto y que haya tantas pérdidas humanas. This is something huge. Esto es algo enorme. And this is the thing. Y esta es la cosa. What many people don't understand, but it's been reported here and there. Lo que mucha gente no entiende, pero ha sido obviamente señalado aquí y allá, This is not a conspiracy theory. y os don't aseguro worry. que no es una teoría conspiracionista, But the Arabs have known exactly what's going on with the red heifer. pero los árabes han sabido qué está pasando con esto de las novillas rojas. They know exactly what the plan. They're not stupid. They read. Ellos no son estúpidos, leen, They understand what is taking place. ellos saben lo que está pasando, They know. ellos saben. Many years ago, Giselle and I were buying a carpet in the old city. Hace algunos años, Giselle y yo estábamos comprando una alfombra en la ciudad vieja. We went into the Jaffa gate and went into a shop. Fuimos por la puerta de Jaffa y entramos a una tienda, The Arab shop owner looked at me as I sat down to bargain for a carpet. y el dueño de la tienda árabe me miró mientras yo estaba This was dispuesto a many years negociar ago. por la alfombra hace muchos años. Many years ago, and he said to me, he says, "Are you a born again Christian?" Y me preguntó, ¿eres tú un cristiano nacido de nuevo? I kind of, he didn't say it in a friendly way. No lo dijo de una forma amigable. I said, what do you mean by that? Y le dije, ¿qué quieres decir con eso? Do you believe, like your president believes, that the temple has to be rebuilt on Al-Aqsa? ¿Tú crees que como tu presidente cree que el templo tiene que ser reconstruido en Al-Aqsa? And I kind of sat back. I said, no. Y me eché para atrás y dije, pues no. I'm a Christian. I'm a born again Christian, but I don't believe in that interpretation of prophecy. Soy un cristiano convertido, pero yo no creo en ese tipo de profecía. What do you mean? ¿Qué quieres decir? I thought all Christians believe that. Pensaba que todos los cristianos creen esto. And let me tell you something. Y déjame que te diga algo. We will never let that happen. Nunca dejaremos que eso ocurra. There will be blood running down the streets before you will see anything built on Al-Aqsa. Habrá sangre corriendo por las calles antes de que veas algo construido sobre la explanada. And I said to him, I'm just here to buy a carpet. Can Yo le we dije, talk bueno, about carpets? Yo he venido a comprar una alfombra. ¿Podemos hablar de alfombras? And believe me, we bought a carpet that Y day. de hecho, os aseguro que compramos una It's still alfombra at ese home in día. our house. Y todavía está en casa. I walk by that shop very quickly now. Ahora paso muy rápido por esa tienda. But he's not alone. Everybody knows about this. Pero no está solo, todo el mundo sabe de esto. And so when this happened Así que cuando esto pasó, in October 7, do you En know oc- what they called it? el 7 de octubre, ¿sabéis cómo le llamaron? They called it the Al-Aqsa wave. That's what Hamas called it. Le llamaron la ola de Al-Aqsa. It was a move to free the Al-Aqsa, the area of the Temple Mount where the Al-Aqsa Mosque is and where the Dome of the Rock is. Es un momento para liberar, sabéis que Al-Aqsa es el lugar en el que está la mezquita y toda la parte del templo, la explanada, And to stop this from happening. y para parar que esto ocurriera. Because those young cows in Shiloh, Porque esas vacas jóvenes en Shiloh they were waiting for them to become a certain age.
Estaban esperando que cumplieran una cierta edad, a window of time una ventana de tiempo where they could be sacrificed in order for this to happen. en las que podrían ser sacrificadas para que esto And ocurra. that window of time was last year. Y esta ventana era el año pasado. So this is not happening in a vacuum, what we're seeing today. Así que lo que está pasando no ocurre en el And I'm vacío. not making any of this up, Y no me estoy inventando as nada, much as I wish I would be. aunque me encantaría estar inventándomelo. This is happening in very, very rapid ways, and we need to be aware of this. Why? Está ocurriendo muy rápido y tenemos que estar al corriente de todo esto. ¿Por qué? Because we have been given the Word of God, and we've been given prophecy. Porque a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios y se nos ha dado la profecía. Also proclaim the soon coming of Jesus También Christ. para proclamar que Cristo va a volver pronto. But it's very different from what we're being told will happen by other Christians. Pero es muy diferente a lo que otros cristianos están diciendo que va a ocurrir. This person's very well known. Esta persona es muy How many of you have conocida. heard of this person before? ¿Cuántos lo conocéis? Have you read books like I have of this person before? ¿Habéis leído libros de él, como yo lo he hecho? Wonderful writer. Un escritor maravilloso. This is his latest book, just published in August this year. Este es su último libro, publicado en agosto de este año. 2 weeks after the attack on October 7, 2 semanas después del ataque en 7 de octubre, he was in an interview él había sido entrevistado and he said y dijo, to Glenn Beck, he said this. He said, the next thing we can expect is the rapture. lo siguiente que esperamos que va a ocurrir es el rapto. This is setting things up for all of that. Esto está preparando todo el escenario para que esto ocurra. And now he's promoting this book Y of ahora what will happen at the end of the age. Y él está promoviendo este libro, ¿qué pasará al final del tiempo? He's a through and through dispensationalist. Él también se ha volcado en el I didn't know dispensacionalismo. that. Yo no lo sabía. Here's another interesting individual. Aquí tenéis a otro individuo interesante. Now this guy's downright scary. Este señor asusta mucho. He believes he's a prophet. Él cree que es un profeta. He believes he has prophesied the war that's currently taking place. Él pretende haber profetizado la guerra que está ocurriendo ahora. He's being interviewed by all kinds of Christian mainstream people. Él ha sido entrevistado por grandes canales televisivos norteamericanos, cristianos, And he's gaining great popularity. y está ganando mucha popularidad. There was a rally on the mall in Washington, D.C. a year ago. En el mall de Washington, que es la explanada donde está el... It was a Christian rally. People came together. Había un congreso cristiano en el que la gente se It junta. may even have been 2 years ago now. De hecho, hace ya 2 años. But he was there. Y él estaba allí. And they were really promoting these ideas, these prophetic ideas. Y ellos promueven estas ideas proféticas. So what will happen when Jesus comes or before Jesus comes? Así que, ¿qué va a pasar antes de que Cristo venga? We don't have time to go through all of this today. No tenemos tiempo para analizarlo todo esto hoy. But let me just ask you this. Pero dejadme que os pregunte esto. Don't you think it's a good idea that we study this? ¿No right creéis, no creéis que es una buena idea que estudiemos esto bien? now? Don't you think it would be a good idea for us as Seventh-day Adventists to do what the Spirit of prophecy has told us to do? ¿No creéis que sería buena idea que hagamos como adventistas lo que el Espíritu de Profecía nos ha dicho To que study hagamos? the books of Daniel and Revelation as never before, Que estudiemos los libros de Daniel y Apocalipsis como nunca antes, so that we can be aware and share with people para que podamos estar atentos who are caught up in y something compartir very con different, personas que están atrapadas en interpretaciones muy distintas the hope that we have in Jesus. la esperanza que tenemos en Jesús. The three angels' message that we've been asked to proclaim, that we've been given the proclamation for. El mensaje de los 3 ángeles que se nos ha pedido que proclamemos, Because if you look at these different views of prophecy, porque si miras a estas diferentes interpretaciones o visiones de la profecía, all of them take the eyes away from the obvious thing that has been there for 1260 years. todos sacan la mirada de lo que ha estado ocurriendo de forma obvia por 1260 All of años. them have been a distraction from what really was taking place for 1260 years. Todos fueron una distracción que se hizo para distraer la mirada de todo lo que estaba pasando And en that esos is not 1260 a años. coincidence. Y no es una coincidencia. This was the cover of the European edition of Time magazine in 2015, Esta es la portada de la revista Time europea, when the current Pope visited America. cuando el Papa estuvo en Norteamérica, en Estados The Unidos. new Roman Empire.
Y el título es El nuevo The imperio global reach of Pope romano, Francis. el alcance global del Papa Francisco. The first Jesuit ever to be elected as Pope. El primer jesuita jamás escogido como Papa. Is it just a coincidence that the view that we've been studying has come out of the same thinking? ¿Os parece que todo lo que hemos estado estudiando hoy viene de ese pensamiento jesuita? And today, as we look at the conflict between these different religions, even in Jerusalem, Y hoy cuando vemos los conflictos entre estas religiones, incluso en Jerusalén, we have been given a message of hope. se nos da un mensaje de esperanza, We have been given a message of peace. se nos da un mensaje de paz, We have been given a message of love. se nos ha dado un mensaje de amor. We have been given a unique message that uniquely allows us to witness to these three different groups of people. Se nos ha dado un mensaje que nos permite dar un testimonio único a estos tres grupos de personas. And just as the reformers in the past, Y así como los reformadores en el pasado, who gave up their lives because of their love for people, que dieron su vida por el amor que sentían hacia las to personas, share with people the truth of what God has given to them Para through com- the Word of God. para compartir con las personas el amor de Dios a través de la palabra que nos ha sido dada. Should we not be moved with compassion ¿No, today? no deberíamos ser movidos a la compasión hoy? To share with people of all different faiths and all different backgrounds and all different races the beauty of what Jesus Christ has given us. Para compartir con personas de diferentes razas, de diferentes backgrounds, el amor que Dios nos ha The dado. message that He's coming soon. El mensaje de que Él viene pronto. In great controversy, and these are the last three slides, I promise you, Os prometo que estas son las tres últimas diapositivas, pero en el conflicto de los siglos we read about something that will happen just before Jesus comes. leemos de algo que ocurrirá justo antes de que Cristo venga. Then the crowning act in the great drama of deception, El acto que corona el gran drama del engaño, Satan himself will impersonate Christ. Satanás él mismo se hará pasar por Cristo. In different parts of the earth, Satan will manifest himself among men as a majestic being of dazzling brightness. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará entre las personas como un ser majestuoso en un brillo cegador. This deception will be so very great Este engaño será tan grande that even the very elect will be deceived. que incluso los escogidos podrían If ser we don't know engañados. our Bibles and if we don't know what truth is in the Word of God, Si we no will be conocemos, deceived. sorry. We will be deceived if we don't know. Si no conocemos la Biblia, si no conocemos la verdad tal y como es en Jesús, seremos engañados. So I don't know where Satan's going to go, Así que no sé a dónde va a ir Satanás, but I can just imagine, Pero and I've puedo- thought this for many years, pero puedo imaginar, y esto lo llevo pensando hace años, wouldn't it be interesting if he shows up here? ¿no sería interesante que él apareciera aquí? Maybe even goes through that gate, Incluso que atraviese esa puerta. opens it up for the first time in 800 years. Lo abre por primera vez en 800 años. Maybe fakes a few, this is just hypothesis now, I'm just making, I'm just thinking this out loud. Lo estoy pensando, son hipótesis simplemente, But maybe even his demons fake a few resurrections there on the Mount of Olives. pero Can incluso do that? sus demonios falsifican algunas resurrecciones en el Monte de los Olivos. Maybe he'll create miracles and everybody will go after him. Y ahí tenemos grandes milagros que se promete que van a ocurrir y la gente los sigue. And we'll be a people that will say, wait a minute. Pero habrá gente que dirá, un momentito, Maybe even a temple will be rebuilt here. I don't know. incluso a lo mejor se reconstruye el templo, no lo sé. And all these things will happen Y todas estas cosas ocurrirán because the deception has to be so great that people will follow it. porque el engaño tiene que ser tan grande que la gente lo siga. And we will be, but wait a minute. Pero nosotros, un momentito, We have the prophecies here. tenemos las profecías aquí, They say something different. dicen algo diferente. But if we don't know what they say, Pero si no sabemos lo que dicen, we need to be careful. tenemos que tener cuidado. But this is what she says. Pero esto es lo que ella dice. Satan is not permitted to counterfeit the manner of Christ's advent. A Satanás no se le permite falsificar la forma en la que Cristo vuelve. Jesus will remain in the skies. Jesús permanece en las nubes, We will meet him in the air. nosotros seremos arrebatados junto a Él. And she goes on to say, Y ella sigue diciendo, only those who have been diligent students of the scriptures solo aquellos que han sido estudiantes diligentes de and las who have Escrituras received the love of the truth y han recibido el amor por la verdad, will be shielded from the powerful delusion that takes the world captive. estarán bajo el escudo, estarán protegidos bajo el engaño poderoso que tomará al mundo cautivo. When this happens, Cuando esto ocurra,
the whole world will come together. Todo el mundo se va a unir. There will be no left or right anymore politically or religiously. No habrá ni izquierda ni derecha, ni política The ni whole religiosa. world will come together. Todo el mundo se va a unir. And we will stand alone Y estaremos solos, with God's grace and with the power of the Holy Spirit bajo la gracia de Dios y el poder del Espíritu to Santo, proclaim what the Bible teaches and what Jesus wants people on earth to believe. para proclamar lo que la Biblia dice y lo que Dios quiere que la tierra, los hombres de las personas de la tierra crean. It will be easier to do that now ¿Sabéis? Sería más fácil hacerlo eso ahora than it will be to do it then. de lo que será hacerlo entonces. Don't you think? ¿No lo creéis? And so let's be people of the word. Así que seamos gente de la palabra. In the end, Al final, let's just say this. digamos esto. These are two completely different worldviews. Hay dos cosmovisiones totalmente diferentes. They don't come together. No se unen. Let's look at the last ones. Miramos a las últimas. We believe in a one chance second coming, Nosotros creemos en una sola y única oportunidad en la segunda not two venida, chances. no dos oportunidades. We believe that our eyes must be focused on the heavenly Jerusalem, Nosotros creemos que nuestro enfoque tiene que ser la nueva Jerusalén celestial, not on the earthly Jerusalem. no solamente, no la terrenal. We believe that our eyes must be focused on what Jesus is doing right now in the heavenly sanctuary, Nosotros creemos que nuestra mirada debe estar fija en lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, because that's where his pre-advent judgment is taking place. porque es donde está ocurriendo el juicio. And we've been called to humble ourselves in this time of earth's hour that we're living in. Y se nos pide que nos humillemos en este tiempo que estamos viviendo ahora. We're not looking to an earthly temple, we're looking to a heavenly sanctuary. No estamos mirando a un templo terrenal, sino a un santuario celestial. We're not looking to an earthly second coming, we're looking for a heavenly second coming. No estamos mirando una segunda venida terrenal, sino una segunda venida celestial. And we're not looking for an earthly millennium, we're looking for a heavenly millennium where we will reign with Christ for 1,000 years there. No esperamos un milenio en la tierra, sino que aspiramos a un milenio en el cielo en el que reinaremos por 1000 años con Jesús. We're tempted to look at the events around us and maybe get a little frustrated and even a little anxious sometimes. Y nosotros tenemos la tentación de mirar a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y caer en la ansiedad. May we keep our eyes focused on Jesus. Que podamos permanecer con la mirada puesta en Jesús. He is the author and finisher of our Él faith. es el autor y el consumador de la fe. And he will come when the fullness of time has come. Y Él vendrá cuando el cumplimiento del tiempo haya llegado. Let us be faithful in proclaiming the word of God. Seamos fieles al proclamar la palabra de Dios. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for the promises of your word. te damos gracias por las promesas en tu palabra. We thank you for the clear prophecies of Scripture that have given hope to millions of people over the centuries. Te damos gracias porque la profecía ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. We thank you for the specificity of those prophecies. Te damos gracias por lo específico de esas profecías. We thank you for Jesus, who is the one and final sacrifice on the cross of Calvary. Te damos gracias por Jesús porque es el único y el final sacrificio en la cruz del Calvario. And we thank you that we can be here today, Y te damos gracias porque podemos estar that we aquí can be hoy, here this weekend, que podemos estar aquí este fin de semana to be encouraged to spread the three angels' messages that we have been given. para recibir el ánimo de proclamar el mensaje de los tres ángeles que nos ha sido dado. To proclaim a message that will bring people out of confusion, Proclamar un mensaje que saque a la gente de la confusión, out of Babylon, sacarlos de Babilonia, into the perfect light that you have in Jesus Christ. para traerlos a la luz perfecta que está en Cristo Jesús. We thank you in his name. Te lo agradecemos en su nombre. Amén. Amén.